y nuestro corazón, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Vamos a alabar al Señor con nuestro canto en esta hora, amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Amén. El Señor ha sido bueno, el Señor ha tenido cuidado de nosotros y el Señor creemos que va a hacer una obra diferente en nuestras vidas hoy, amén. Recuerde que el Señor habita en la alabanza de su pueblo y es lo que nosotros vamos a hacer en esta hora, adorar su nombre. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente escuchar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, sacando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios no rechaza, declara. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, sacando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a
a adorar tu nombre, a exaltarte como Rey. Venimos a declarar, Señor, con nuestra alabanza vida. Venimos a cantarte, Señor, a adorar tu nombre. Sabemos que hay libertad, sabemos que hay sanidad, Señor. Queremos tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Vamos a declarar. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Vamos a declarar. Dile a tu cuerpo, a tu alma, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Venimos a cantar, venimos a adorar, no solamente por un ritual, no solamente por una expectativa de algo que nos pueda gustar o no nos pueda gustar a la hora de cantar. Venimos a adorar el nombre de Dios porque dice que donde la gente le canta, donde la gente le ora, ahí está el Espíritu de Dios. Y por eso cantamos, por eso adoramos. Ahora hay que decirle a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo que obedezcan al Espíritu Santo. Necesitamos someter nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo a lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a acercarnos delante de su presencia. Vamos a concentrarnos delante de su presencia. Vamos a decirle: Señor, redarguye mi alma, redarguye mi cuerpo, redarguye, Señor, mi corazón. Haz tu obra en mí, Señor, porque tú eres grande, porque tú pagaste el precio en la cruz, porque me toca nada más adorarte, me toca nada más cantarte con convicción, espíritu, alma, cuerpo y corazón. Bendice, Señor, bendice este lugar. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que adorar, tenemos que cantarle al Rey, porque solamente en Él hay libertad, solamente en Él hay sanidad, solamente en Él podemos encontrar la paz. Señor, algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré
algo está cayendo aquí, decláralo. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Vamos a declarar: está cayendo, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios lleno de amor, en un Dios que tiene el control sobre todo. Señor Jesús, en esta tarde, noche, Señor, queremos pedirte, Señor, de tu misericordia, porque hay mucha gente, Señor, que tiene mucho dolor en este momento, tiene dolencias en sus cuerpos, Señor, y sabemos que tú eres el sanador y que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, que tú tienes la sanidad, Señor. Pero también sabemos que tus planes, Señor, son perfectos y no podemos pelear, Señor, nosotros una batalla en contra de ti o queriendo cambiar, Señor, lo que tú ya tienes diseñado y planeado para la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que sí podemos hacer, Señor, es pedirte misericordia, Señor. Pedirte misericordia para las familias, pedirte misericordia, Señor, para la gente que está sufriendo por esta enfermedad y por cualquier otra enfermedad, Señor. Misericordia, Señor, para esos corazones, para esas esposas, para esos esposos, Señor, para los padres, para los hijos, Señor, que se quedan solos, que sufren, Señor, que lloran en soledad por las enfermedades, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que tú tengas misericordia de sus familias, Señor, de su economía. Señor, te rogamos misericordia. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra, Señor, si a ti te place, si está dentro de tus planes, Señor. Restaura los cuerpos, restaura los corazones, Señor. Restaura la vida de esa gente, Señor, que está enferma en este momento, Señor. Levántalo, Señor, de su cama, levántalo, Señor, de su enfermedad. Te pedimos misericordia, Señor, no solamente por las enfermedades del cuerpo, Señor, por las enfermedades de la mente, Señor, por las enfermedades que achican los corazones, Señor, por las enfermedades que duelen, Señor, en el corazón, que trastornan, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. No podemos acudir a nadie más, Señor. ¿A quién más iremos sino solamente a ti, Señor? Tú tienes, Señor, el poder de hacer milagros, Señor, de hacer maravillas. Haz tu obra, Señor, si te place. Hay gente que está sufriendo, Señor, y nuestros corazones se duelen con ellos. Ten misericordia, Señor, de ellos y de nosotros también. Guárdanos, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Guárdanos de la muerte, guárdanos de la enfermedad, Señor. A nosotros, a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, Señor, a todos, Señor, te pedimos misericordia.
Porque solamente en ti encontramos, Señor, palabras de vida eterna. Porque tú eres, Señor, nuestro sanador. Por eso acudimos a ti, Señor. Porque tú pagaste, Señor, el precio ya en la cruz. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Bendecimos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Te adoramos, Padre Santo. A ti sea la honra y sea la gloria por siempre, Señor. Podemos darle una ofrenda de aplausos al Señor en esta hora, para bendecir su nombre y decirle: grande eres, Señor, grande eres, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Qué bueno que estamos aquí, y Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Y en esta noche, vamos a orar a Dios para que Él venga y nos ministre en esta hora. Padre, te amo y gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. En este día, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, para traer una palabra, Señor, que creemos que viene de parte tuya, Señor, para tu pueblo. Te pido que nos bendigas, unja nuestros labios y podamos predicar esta palabra con denuedo, Señor. Glorifícate y exáltate, Señor, y gracias por tu presencia y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios me les bendiga. Vamos a ver en este día un tema muy interesante. El tema es una iglesia viva. Una iglesia viva. Qué interesante es ver este tema, porque saber qué es una iglesia, o preguntar a veces a la gente qué es una iglesia, en realidad yo creo que a veces la gente hablaría conceptos a veces un poquito alejados de la realidad, de lo que realmente es una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Algunos podrán, e incluso algunos dicen que la iglesia pues es el edificio, ¿no? De ahí ha surgido, ¿no? Ya cerraron las iglesias, han dicho. Ya cerraron las iglesias ahora con la cuarentena, ¿verdad? La gente decía, ya cerraron las iglesias. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque la iglesia no era ni es el edificio. No es el lugar donde podamos cerrar con una llave y decir se cierra la puerta de la iglesia. No, no es así. Los lugares, los edificios son templos, son auditorios, o como queramos nosotros mencionarlos. De hecho, los edificios donde se adoraba a Dios, obviamente que por mucho tiempo lo conocimos como la iglesia. Principalmente hablando como referencias, ¿no? Decimos, ahí en la colonia Nahua está la iglesia San Pedro, ¿verdad? Por la iglesia San Esteban, por la iglesia del Santo Cristo, por la iglesia, y la ubicamos como un edificio, nada más. Pero en realidad la iglesia es otra cosa, hermanos. Y tenemos que entenderlo. ¿Y por qué tenemos que entenderlo? Bueno, porque en realidad estamos viviendo tiempos muy interesantes. Tiempos, para algunos dicen tiempos difíciles, tiempos complicados. Pero la realidad, independientemente lo difícil o no difícil que sean estos tiempos, hay que entender qué es la iglesia para poderle dar nuevamente la lucidez y la vivacidad que debe tener la iglesia. De ahí el tema, ¿verdad? Una iglesia viva, una iglesia viva, una iglesia
no avivada, una iglesia viva en realidad. Ahora, ¿qué es la iglesia? Tenemos que entender, entre otras cosas, ahorita nos vamos a ir a la raíz de la palabra iglesia, pero en realidad la iglesia es un movimiento. Tenemos que entender, la iglesia es un movimiento. Por eso la iglesia está viva, la iglesia no ha muerto, la iglesia seguirá siendo viva porque es un movimiento que no se limita a las cuatro paredes. Eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? La palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesia, que significa congregación o asamblea llamada a salir. Y muchos dicen salir del mundo, apartados del mundo, la iglesia. Pero en realidad el término de eclesia, como lo dice el griego y como dicen principalmente el Nuevo Testamento, era un término que al principio se usaba para referir a las asambleas ciudadanas donde se trataban asuntos políticos. De ahí a donde venía la raíz de esa palabra. Entonces, si nosotros lo viéramos de esta manera, entonces nos daríamos cuenta que tendría que ser un lugar, una asamblea de gente que en este caso anteriormente se reunían para asuntos políticos, pero nosotros nos reunimos para asuntos del cielo, los asuntos de Dios. Y si nosotros tomamos en cuenta lo que era esa asamblea en aquel tiempo, refiriéndose al aspecto político, significaba que era una asamblea que se reunía y se reunían para activarse y para hacer algo. No era solamente para escuchar, sino era para activarse y realizar algo de acuerdo a lo que se habían reunido. Entonces así tiene que ser la iglesia, una asamblea donde nos reunimos para hacer algo, una iglesia activa. Y por desgracia, a través de los años hemos acarreado el lastre de lo que es la iglesia católica, porque de allí de alguna manera surge la iglesia evangélica y estamos arrastrando ese lastre de ver la iglesia como un edificio, un lugar donde vamos, buscamos de Dios, donde hay alguien que intercede por nosotros, porque el sacerdote es como un intercesor. Entonces, donde nosotros salimos, Dios se queda ahí guardado y nosotros hacemos lo que queremos en la vida diaria cada uno. Ese es el concepto y la idea que todavía muchos cristianos lo tienen. De hecho, muchos cristianos o templos cristianos los arreglan como si fuera una iglesia católica. ¿Sí? Tienen todo. Entra uno y dice, órale, nomás faltan los santos, faltan las imágenes, pero además uno los ve exactamente igualitos. Me ha tocado entrar a muchos, son exactamente igual, muy alejado de la realidad de lo que Dios quiere que seamos en realidad. Y ya si tratáramos de los términos más contemporáneos acerca de lo que es la iglesia, pues la iglesia se denomina al conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas, es lo que dicen algunos. Y también se lo domina, como ya lo dije, a un lugar, a un edificio donde se le rinde culto a Dios. Eso es lo que pudiéramos decir como iglesia. Pero vámonos nosotros un poquito a ver la Escritura, a qué nos dice, y vamos a ver donde aparece por primera vez la palabra iglesia o eclesía, como dice el griego. Dice aquí en Mateo capítulo 16, del verso 13 en adelante, dice, viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense aquí, siempre me ha llamado a mí la atención esta parte. Siempre ha sido muy interesante analizarla, porque de ahí surgen por primera vez la palabra iglesia. Dice, ellos dijeron, dice Jesús, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, pues unos dicen Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy?
ustedes, a mí me interesa saber ustedes qué dicen que soy. Y de ahí parte realmente algo muy fuerte, porque yo creo que es la misma pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. ¿Nosotros qué decimos? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Tú quién dices que es Él? Hoy todavía en este mundo mucha gente dice que Jesús es un maestro, que Jesús fue un revolucionario, que Jesús fue un comunista. Todavía la gente dice eso. Pero la pregunta interesante que tendría que surgir para nosotros ¿qué decimos? ¿Nosotros qué decimos? ¿Quién es Él? O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que entender quién es Jesús. Y si entendemos quién es Jesús, entonces vamos a poder tener identidad y por consecuencia vamos a entender también lo que es la iglesia. Porque va ahí ligada una cosa con la otra. Dice, respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue muy certero. Por eso Pedro sabía perfectamente que a quién podrían ir si solamente Cristo tenía palabras de vida eterna. ¿A dónde podrían correr si en nadie más había unas palabras como las palabras de Jesús? Y no eran cualquier palabra de cualquier filósofo, sino eran palabras que eran palabras de vida eterna. Y eso es muy importante remarcarlo y sobresaltarlo. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es donde dice por primera vez de la iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Siempre he pensado que el hombre se nos olvidan muchas cosas importantes. Y que se nos olvidan y luego por esa razón cometemos muchas faltas y muchos errores. Y principalmente en lo que respecta en la relación con Cristo. Porque pareciera ser que, como a Pedro, que como que le entró por una y le salió por otra. Esa gran revelación. Porque más adelante, bueno, obviamente Jesús anuncia la muerte, después se van allí a lo que era la transfiguración. Y ya después más adelante empiezan a pasar las cosas que iban a pasar, que iban a entregar a Jesucristo. Y a Pedro se le olvidó en el ínter. Se le olvidó la revelación que Dios le había dado en el momento que Jesús pregunta. Lo más interesante, se le olvidó la transfiguración. Porque en la transfiguración fue Pedro. Y estuvo ahí junto con Jacobo y con Juan. Y ahí se les apareció Moisés y Elías. Y ahí nuevamente se les vuelve a decir qué era lo que iba a pasar y iban a entender tantas cosas. Pero cuando viene Jesús y les dice que ya era tiempo, como leíamos en días pasados, Pedro le dice no te conviene, le empieza a hablar que no era conveniente que él sufriera tanto y demás cosas. Y entonces, ¿dónde le quedó a Pedro esa revelación de que Jesús era el Cristo? ¿Dónde le quedó a Pedro esa situación tan importante de estar en la transfiguración? Así somos los humanos. Se nos olvidan conceptos importantes y después andamos batallando en la vida. Se nos olvida lo que Dios ha dicho de Él mismo y de nosotros y luego batallamos. Pero aquí Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay algo muy importante que hay que entender. Anteriormente dice, en el verso 17, dice, no te lo reveló. O sea, esto que tú acabas de hablar no te lo reveló carne ni sangre.
Fue una revelación que te vino del cielo para que tuvieras un entendimiento. Muchos teólogos dicen que cuando dice sobre esta roca, Jesús está hablando acerca de la revelación que Dios le dio a Pedro. Y que Dios trabaja en la iglesia a través de la revelación que Dios te da de Él. Y yo considero que en cierta parte hay razón, porque muchos de los que hemos aceptado a Jesucristo y hemos seguido hasta el día de hoy, es porque Jesucristo un día se reveló a nuestras vidas. La revelación de Cristo que vino hacia nosotros hizo posible que nuestra vida fuera transformada, fuera bendecida y que pudiéramos nosotros de alguna manera hacer un parteaguas de nuestra vida y poder decir con claridad qué ha sido nuestra vida antes de venir esa revelación de Cristo a nosotros hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó antes de esa revelación? ¿Cuál fue nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser hasta el momento que nos encontramos con Cristo? Es ahí donde se cambia, y cuando nosotros venimos y nos encontramos con Cristo es cuando Él transformó nuestra vida, y desde ese momento venimos a formar parte de la iglesia. Porque empezamos a ser edificados ahora en Cristo, a través de la revelación que Él nos dejó, que Él nos dio en el momento de nuestra conversión. ¿Y qué es lo que Dios nos reveló? En el caso muy personal, a mí lo que el Señor me reveló y fue muy importante fue cuando a través de su palabra logré entender o llegó a penetrar de tal manera esa porción bíblica que me decía el Señor: el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no junta conmigo sin mí desparrama. En otras palabras, Él empezó a decirme: ¿sabes qué? Tú no estás conmigo, ni estás juntando conmigo. Estás en otra parte, pero no estás aquí donde yo quiero. Y fue allí donde yo le tuve que decir al Señor: pues enséñame a juntar contigo, enséñame a estar contigo y enséñame a juntar contigo también. Y entonces de ahí, a través de esa revelación, es como mi vida se empieza a transformar y evolucionar para llegar hasta donde estoy el día de hoy. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento, en realidad la iglesia es un movimiento, es un mover de Dios, y debe de ser un mover de Dios. Y a través del tiempo, pues la iglesia ha ido caminando y se ha ido desarrollando, pero tenemos que entender y llegar al momento de preguntarnos y ubicarnos en la realidad divina. Tenemos un chip muy pegado y que a través del tiempo todo el mundo lo hemos fomentado a través de que la iglesia son estas cuatro paredes, o que la iglesia es la que se reúne en estas cuatro paredes, que ya iba tomando más forma, ¿verdad? Que la iglesia es cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, piedras vivas. Aquí estamos, le servimos al Señor, somos piedras vivas. Eso es muy importante entenderlo. Pero esas piedras vivas tienen un mover, tienen un accionar que no debemos de olvidar. Porque el día que se nos olvide, dejamos de ser iglesia en lo que debemos de ser. Cuando se vino la pandemia y cuando más bien la cuarentena, pues las iglesias los templos se fueron cerrando y las congregaciones dejaron de venir a las iglesias. Y hubo mucha polémica en muchos ministros, en mucha manera. Creo que esto ya lo he repetido más de una vez, pero una de las cosas que yo siempre pensaba y decía es que el Señor nos está hablando también a nosotros. O sea, Dios quiere tratar con su pueblo, con su iglesia. Dios quiere tratarla, quiere sacudirla también a la iglesia, porque uno se tiene que sentar y a meditar realmente. Hemos sido la iglesia del Señor como Él quiere y como Él la diseñó y como Él ha planeado que caminemos, o simple y sencillamente nos dejamos llevar por el status quo que teníamos, de decir la iglesia nada más es esta. Es más, yo más de un cristiano llegué a oír decir: hermano, ya vine, ya cumplí, o sea, por venir un día a la iglesia, al servicio, perdón. Ya cumplí por venir un domingo, por venir un miércoles. Es más, de hecho, en ese tiempo yo decía:
yo tengo una iglesia los miércoles y otra el domingo, ¿verdad? Porque no todos venían los miércoles ni todos venían el domingo, o sea, la cosa estaba un poquito así, de esa manera. Y cada uno se sentía que ya había cumplido el día que viniera. Y entonces, Dios nos lleva a través de esto que ha pasado a replantearnos. En realidad, si somos iglesia, si seguimos siendo iglesia, o qué ha pasado con nosotros. ¿Qué ha sucedido con la iglesia de Cristo, que somos nosotros? Y cuando volteamos a ver la iglesia primitiva, pues la iglesia primitiva nos da un panorama, si no muy amplio, al menos muy preciso de lo que debería de ser la iglesia. Dice en el verso 46 del libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiero que pongamos especial atención en esto. ¿Qué era lo que hacía posible que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Varias cosas. Primeramente, perseveraban unánimes cada día en el templo. Era un buscar de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Es más, en los diferentes horarios que había oración, por ahí estaban los apóstoles. Por ahí andaban buscando la presencia del Señor. Y lo dice que era una parte de su vida estar allí, unánimes, cada día, buscando. Y lo dice: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia era una unidad. Era gente que buscaba de Dios, pero también que compartían la comida todos los días. En la iglesia primitiva llegó el tiempo que yo me imagino que eran grandes, no banquetes, pero sí grandes reuniones donde todo el mundo estaba comiendo. Llegó a tal grado estas situaciones que incluso llegó a haber problemas porque por la distribución de la comida y de ese tipo de cosas, de tal manera que hasta Pedro dijo: a ver, tranquilos, ya estoy cansado de andar sirviendo a las mesas, porque andaba Pedro también sirviendo a las mesas. Y dijo: ¿saben qué? Ahora lo que vamos a hacer es de que elijan entre ustedes a alguien, ¿verdad?, con ciertas cualidades, que por cierto se han perdido esa raíz de lo que tiene que ser el servicio a Dios, de la gente que tiene que servirle a Dios. Porque ahora cualquier gente quiere servirle a Dios, pero en aquel tiempo aún los que tenían que servir a las mesas tenían que ser gente con ciertas características, y una de ellas era ser llenos del Espíritu Santo. Un buen testimonio, gente que buscaba de Dios. No cualquier monito podía servir, tenía que ser alguien que realmente tenía una comunión con Dios. ¿Para qué? Pues para que estuviera en sintonía con el Señor y para que pudiera hacer lo que tenía que hacer, porque aún servir a las mesas, bueno, no es aún servir a las mesas, sino servir a las mesas se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Si no, díganme a veces cuando hay actividades y cuando hay convite, hasta en eso a veces hay pleitos. Y para eso se necesita el Espíritu Santo. Para que no ande la pelea porque aquel le sirvieron de más y a este de menos. Por eso se necesita el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque aún ahí eso. Y Pedro dijo: búsquenme gente así para que sirvan a las mesas. Y nosotros nos dediquemos al estudio de la palabra y a la predicación. Estemos nada más metidos en eso. Dicho sea de paso, a veces dicen: el pastor no trabaja, ¿verdad? Y yo digo: bueno, algún día me los voy a traer, tú un día, algunos va a ver, una semana nada más y lo veremos. Pero el simple hecho de estudiar la palabra y meditar y estar en la oración, con eso tienes, con eso es suficiente. El ministerio pastoral está muy degradado, al menos en México, ¿no? Escribía un pastor
que él estaba allí en la fila del banco y empezó a platicar con otra persona y le preguntó, ¿y usted qué se dedica? Y el pastor le dijo, soy pastor de una congregación. Dice, y inmediatamente como que hubo cierto rechazo, como cierto menosprecio. Dice, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho soy maestro, soy ingeniero, soy licenciado? Hubiese sido otra la actitud. Pero dice, dije, soy pastor. Y entonces hubo cierto como que, pues nos tienen así como muy apartados. Y va uno a Estados Unidos y le dice, soy pastor, y te tratan diferente. Es más, cuando vas aquí al consulado a tramitar la visa, yo nunca he batallado, gracias a Dios, para las visas. Y a veces me han dicho que, ¿a poco va a ser tan fácil? Pues sí, es bien fácil. Para mí siempre ha sido bien fácil. Y que lleva esto, y que la cuenta del banco, y que no sé qué más, y que no sé qué tantas cosas más, y que las escrituras, y que no sé qué. Yo la primera vez que llegué allí al consulado le dije, les di una cartita que me habían mandado para una convención que había. Le dije, mire, tengo una convención en Houston, Texas para tal fecha y quiero que me vise mi pasaporte, por favor. Pásale a la siguiente ventanilla. Ok. Mire, voy a una convención a Houston, tal fecha, y quiero que me vise, por favor, mi pasaporte. Tome asiento, por favor. Y eso sí, me identifiqué, soy pastor y voy para allá. Siéntese, por favor. La primera vez hace muchos años. Y luego ya, no sé, 2 horas, no sé cuántas horas son, me hablaron. Juan Manuel Salazar, dijeron, aquí tiene su visa, ya está, su pasaporte tiene ya su sello. ¿Qué? Gracias. Vamos a Estados Unidos. Y luego cuando renové, pues también igual, voy para allá. Sí, está bien. Y esta última vez que fui también, oiga, voy a ir a Estados Unidos y soy pastor y pues ya mi esposa y mis hijos todos tienen visa y yo no la he renovado. Y esto, me preguntaron algo de mi esposa, ya les contesté. Ok. Está aprobada su visa. Espérala, por favor. Porque nos tienen otra estima. Aquí en México no nos tienen esa misma estima. Pero ya me salí, ya conté una patoaventura. Pero vamos a volvernos aquí al asunto. Entonces, vamos a volvernos al tema de la iglesia. Dice que entonces esa gente, Pedro les dijo, bueno, vamos a dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Y no dice que aquí esta gente estaba comida con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay otra parte que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vuelve a hablar casi exactamente lo mismo. Entonces, y ahí tenemos que entender esto. La iglesia era una iglesia viva y debe de ser una iglesia viva. Una iglesia viva en su relación con Dios, como era esta iglesia, que tenía esa comunión y esa relación con Dios. Y en realidad la iglesia era tan sencilla que no necesitaba tanto para adorar a Dios. Hoy necesitamos muchas cosas para adorar a Dios en teoría. O nosotros mismos nos hemos hecho un mundo muy difícil. Decía ese mismo hermano que escribía, que había estado en la fila del banco. Él es pastor de aquí de la ciudad, es amigo mío. Y me gusta platicar con él, es muy sabio el hermano. Dice un día llegué a la reunión, a la iglesia. Dice, tenía ya todos los músicos y todos están enojados. Es que no hay luz, pastor. ¿Cómo vamos a tocar? Y sí, no había luz. No hay problema. Dice, saqué la misionera, la guitarra de caja
Hice mi reunión, alabé al Señor, con esa guitarra con la cual se abrió la iglesia, con la cual empezó a formarse todo. Dice, y estuvo bonito, aunque los músicos estaban así con sus caras largas, porque no podían haber tocado porque no había luz. Dice, pero ahí, él decía acerca de cómo nos necesitamos tantas cosas para alabar a Dios. En la iglesia primitiva no había necesidad de eso. Y dice que les dijo también el pastor, cuando le dijo no hay luz, dijo tampoco en la iglesia primitiva había luz. Ni la habían inventado, ¿eh? No había luz en la iglesia primitiva. Pero la iglesia no tenía problema para alabar a Dios. No tenía ese problema. Y yo creo que nosotros debemos de ubicarnos en este tiempo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere una iglesia viva, una iglesia que no se detenga. Ahora, tenemos que entender que la iglesia viva de Cristo no es necesariamente que se tiene que reunir en 4 paredes, sino que tiene que ser una iglesia que pueda entender todo el concepto divino, y considero que a lo mejor no lo hemos entendido, porque a veces no hemos servido a Dios, porque pensamos que servir a Dios es cuando estamos aquí detrás del púlpito, cuando estamos haciendo otra actividad como la música o otra cosa que hagamos dentro de la iglesia. Ciertamente es parte del servicio que le debemos de dar a Dios, pero los que no pueden hacer todo lo demás aquí, entonces nunca le van a servir a Dios, nunca van a estar al frente, posiblemente nunca estén al frente, pero eso no significa que nunca le podrán servir a Dios, porque servir a Dios es mucho más allá que estar al frente. Servir a Dios es mucho más allá que eso. Mire, la iglesia primitiva podríamos llamarlo que fue la iglesia apostólica, para irnos entendiendo. Después de ahí se hizo la iglesia institucional. ¿Cuál era la iglesia institucional? Mire, los primeros 300 años de la iglesia corrieron así como dice el libro de los Hechos. Venían persecuciones y los cristianos iban a donde los perseguían, y conforme iban siendo perseguidos iban llevando el evangelio. Los querían matar y huían a otra parte y allí sembraban, iban dejando un sembradío por todas partes. Esa era la iglesia. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar a Jesucristo, cuando los muros temblaron y las puertas se abrieron de la cárcel, ¿qué estaban haciendo a esta iglesia, a estos 2 miembros de la iglesia? ¿Qué estaban haciendo? Pues estaban amarrados ahí del cepo, habían sido maltratados, y dice que ellos estaban alabando al Señor. No critico lo que tenemos, porque le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque podemos tener la electricidad y podemos tener todo el equipo que necesitamos, gracias a Dios por eso. ¿Estamos bien? Gracias a Dios, hay que agradecerle a Dios, y que es muy costoso todo lo que tenemos, gracias a Dios, porque Él ha provisto. Pero lo que hace temblar los muros y abrir las puertas de la prisión es un corazón que le pueda cantar a Dios en medio del sufrimiento, en medio de los problemas y en medio de las necesidades, donde no importa si no hay guitarra, donde no importa que no haya nada, es más, donde no importa si me están viendo o no me están viendo a través del Facebook. Porque de repente a veces eso se nos complica también, ahora queremos ser muy bien vistos. Que no tiene de malo que nos vean, de hecho es para predicar el evangelio. Pero aquellos hombres oraron, cantaron a Dios con todo el corazón, a capela, sin instrumentos. Pero qué poderosa fue ese canto, qué poderoso fue eso
que se manifestó allí después del canto, después de esa adoración que le dieron a Dios, todo se cimbró y se tuvieron que abrir las puertas. Eso nos enseña, mi hermano, que a veces estamos encarcelados, pero es tan sencillo como que usted le cante a Dios allí en lo secreto. No cuando estamos en medio de la congregación, y hay que seguirlo haciendo, hay que seguir gozándonos, eso es muy importante. Pero hay que entender que la iglesia viva, esa iglesia es la que le adora a Dios en medio de cualquier circunstancia, situación, y en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo crees que se sentían anímicamente Pablo y Silas? Mal. Pero más sin embargo, no era la emoción que ellos tenían, era la convicción que tenían. A veces podemos ver gente emocionada y por cualquier vientecito pueden caer. Pero cuando vemos gente motivada, inspirada por el Espíritu Santo, van a ser muchos Pablos y Silas adorando a Dios en medio del sufrimiento, y la presencia de Dios va a bajar. ¿Dónde? En esa cárcel donde te encuentras. En esa cárcel de problemas, de necesidades y de circunstancias difíciles, que estás a lo mejor allí en tu cuarto encerrado. Pero si oras y le alabas a Dios, ahí Él se va a manifestar, porque Dios tiene una iglesia viva, no limitada a 4 paredes, no limitada a un lugar exclusivo para adorarle, porque el lugar exclusivo para adorarle es el corazón. La iglesia apostólica tuvo su tiempo. Alrededor de 300 años estuvo la iglesia muy bien, pero después vino el tiempo institucional. El tiempo donde se instituyó, donde se organizó y donde se hizo todo lo que tenía que hacerse según el emperador Constantino. Y él, en el año 313, después de Cristo, en el edicto de Milán, Constantino mandó un edicto que se le llamó un edicto de tolerancia cristiana, donde el cristianismo era adaptado para beneficio y las necesidades del Estado. Ahora donde los cristianos no solamente deberían de obedecer a Dios, sino también ahora al emperador. Y empezó a hacerse una institución. Y en el año 325, en el concilio de Nicea, que no le voy a hablar todo del concilio de Nicea porque tiene muchas cosas muy interesantes, él legalizó la práctica del cristianismo en todo el imperio. Entonces, ahí, en ese concilio de Nicea, estableció una nueva religión sincretizada. Y cuando hablamos de sincretismo, estamos hablando de una mezcla de diferentes creencias. Entonces ahí se mezcló de alguna manera los elementos paganos y los elementos cristianos, donde se rompió definitivamente con la fuente judía de las cuales procedía el cristianismo original. Y de ahí se acabó, empezó a institucionalizarse, y entonces ahora sí, tenía la autorización de Constantino y se empezó a abrir todo al imperio. Y ahí nació la Iglesia Católica con esa institucionalización. Hubo algunos, que ahorita se me escapa el nombre de uno de ellos, que no acudió porque él no toleraba que hubiera ese sincretismo. Parece ser que desde ahí hubo esa pequeña semillita de intolerancia, de tratar de traer otra vez al centro de la historia a la verdadera iglesia, al verdadero cristianismo, pero tuvieron que luchar mucho. Y ya después de ahí, pues ya se vino la restauración de la iglesia, allá a partir del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 99 tesis allí en la catedral, donde estaba en contra de todo lo que la Iglesia Católica hacía.
y empezó una renovación otra vez, donde la iglesia tenía que ser esa iglesia viva que Dios quería, esa iglesia que dependiera de Él, no de un imperio, no de una estructura eclesiástica que en vez de traer libertad y bendición, pues cada día era ahorcar más la relación con Dios. Llegó el momento al grado de que se tenía que cobrar por todo, por sacarte del infierno, en teoría, por sacarte del purgatorio y demás cosas. Y eso fue levantando otra vez el celo de algunos pocos hombres que vinieron y trajeron otra vez una reforma. Y la gente empezó en los tiempos de la reforma a avivarse, a traer la justificación por la fe, nuevamente a buscar la santidad, nuevamente encontrar las verdades bíblicas que a la gente le traían una grande bendición y libertad. Y así fue. Y después ya por los 1900 vino la restauración del movimiento pentecostés, de la unción, de la presencia y de otro nuevo mover de Dios que vino. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que la iglesia es un movimiento. O sea, la iglesia no debe de estar en un status quo, es que así lo hacemos y nunca ha sido diferente y así se es y aquí se acaba. Porque de repente yo me he encontrado con gente que trae tantas costumbres, digo, estos parecen hasta... Ay, Dios mío, iba a decir una cosa, pero no digo. Pero estos parecen que tienen una religión tradicional, para que no se haga tan feo, y tienen ciertos conceptos que no tienen nada que ver. Yo he visto gente, y me ha tocado gente que dice, no hermano, es que de aquí las mujeres se van a detener, para acá para arriba no pueden pasar las mujeres. Y ahí las tienen ahí abajo porque no pueden predicar. Yo digo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O a mí me tocó los tiempos todavía que decían, no, una guitarra en el altar, no, tiene que ser a capela. La batería, no, hombre, olvídese, les daba el tramafán si veían una batería así. Y empezaron a hacer ciertas formas que no tenían nada que ver con la realidad de lo que es la iglesia. La iglesia es algo vivo, real, y tenemos nosotros que entenderlo, porque Dios vino para transformar. Y creo que en este tiempo estamos viviendo, aleluya, un nuevo mover de Dios. Que si me preguntas cómo es ese nuevo mover de Dios en este tiempo, en el 2020, te podré decir que no lo puedo entender todavía. Pero una cosa sí sé. Dios quiere restaurar su iglesia y quiere hacerle que vuelva a ser el movimiento que debió de ser. Que lo que está caído y olvidado se vuelva a levantar de acuerdo a lo que Dios quiere. Que lo tradicional, óigame bien, lo tradicional que no es de Dios tiene que ser eliminado para que se levante realmente nuevamente el fluir de Dios. Porque hemos hecho tantas tradiciones aún nosotros los cristianos evangélicos, en las cuales no le estamos dando la oportunidad a Dios. Y Dios en este tiempo del COVID y todo eso, Dios ha sacudido la iglesia para que logre entender algunas cosas. Yo he pensado, Dios quiere que hagamos algo más, yo todavía no lo puedo entender perfectamente qué es. Usted tiene que ayudarme a orar, porque tenemos que descubrir qué es. ¿Sabes por qué? Porque si no nos vamos a quedar atrasados, sin el nuevo pan, la nueva bendición que Dios tiene para nosotros. Sin lograr entender el concepto que Dios tiene, porque si Dios acudió mundialmente a la iglesia, porque fue mundial, mi hermano, no fue aquí en la colonia en Agua. Y si no logramos entender que hay algo muy grande que Dios quiere hacer, estamos perdidos. Tenemos que entender que Dios quiere revolucionar las cosas y que muchas cosas que eran antes ya no sirven, tienen que venir cosas nuevas. Y eso no me estoy refiriendo a prácticas paganonas y cosas así por el estilo, no, me estoy refiriendo a prácticas correctas, revivir simple y sencillamente la pasión por Dios en la gente. A mí nadie me va a engañar, porque yo he visto a la iglesia transitar desde hace 30 y tantos años que milito en la iglesia del Señor, y no puedo ser engañado ni puedo cerrar los ojos
de decir que hoy estamos mejor en la relación con Dios. Obviamente estamos buscando y todo eso, pero yo te puedo decir que hay muchas cosas que Dios hacía antes y que ha dejado de hacer, y no porque Él no quiera, sino porque la gente ya no ha buscado a Dios como debe de buscarlo. Hoy ponen tantas excusas cuando Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Yo puedo recordar gente que anteriormente no le importaba que lo corrieran de la casa, que le hicieran, que le volvieran, porque quería buscar a Dios. Y luego venía a la iglesia y Dios se manifestaba. ¿Cómo no se iba a manifestar Dios si había gente que había dejado todo por adorarle? ¿Usted cree que Dios iba a esperar? Decir, no, yo no me manifiesto a Él. No, obviamente, mira todo lo que luchó para venir a adorarme. ¡Pum! Venía la manifestación del Espíritu Santo. Dios empezaba a hacer cosas tremendas y preciosas con la gente. Hoy, no sé cuántos a lo mejor vengan, porque pues es día de ir. Dios no va a hacer algo. Hermano Juan no me dejará mentir. Él estuvo con nosotros cuando estuvimos allá en las guacamayas famosas, ¿no? Que empezamos a orar la oración inicial para, como se hace cualquier reunión, ¿va? Que no dura más que 2, 3 minutos, cuando mucho. No me acuerdo cuánto tiempo duró, pero duró mucho tiempo, más de 1 hora. Esa oración donde le dijimos, Señor, aquí estamos, y empezó. Más de 1 hora duró todo eso, la oración inicial. Y después yo me sorprendí como todos los que iban. Y yo después le preguntaba, Señor, ¿qué pasó? Yo le decía, Señor, ¿qué pasó? Porque no podíamos dejar de orar, ¿verdad, hermano Juan? No podíamos. Y yo creo que, porque somos tercos, yo creo que se detuvo, pero si hubiéramos seguido, sabrá Dios cuánto tiempo hubiera durado más. Y después yo le preguntaba, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y yo recuerdo que Dios en mi corazón me hizo sentir algo muy interesante. Dijo, porque han separado tiempo para mí. Porque separaron tiempo para mí, yo preparé tiempo para ustedes. Es lo que Dios busca, que separes tiempo para Él. Nada más. Y en este tiempo que estamos viviendo, Dios realmente quiere esa clase de gente. Porque yo les puedo decir, yo creo que no muy tarde me voy a dar cuenta qué es lo que Dios quiere hacer. Porque gracias a Dios siempre he sabido que hemos ido a veces adelante en lo que Dios quiere hacer en muchas cosas. Y no adelante de Él, sino adelante de algunas iglesias que no han entendido qué quiere hacer. Y nosotros hemos captado a veces, muchas veces a su tiempo. Hoy no entiendo, pero yo creo que lo vamos a entender. ¿Qué quieres hacer en este tiempo, Señor? ¿Avivar su iglesia? La pregunta sería, ¿nosotros seremos esa iglesia viva? Yo creo que sí, pero hay que ser sensibles, porque Dios va a cambiar muchas formas, que no lo entiendo todavía. Un día estábamos ahí, no discutiendo, sino platicando, algunos pastores, que yo les decía, una de las cosas que yo creo que Dios está haciendo con nosotros es que quiere que nos arrepintamos todos. Arrepentimiento de la vida que hemos llevado, en oír la voz de Dios y a veces hacer cosas que van buscando nuestros propios intereses. Hablando como pastores. Yo creo que Dios quiere que nos arrepintamos. Yo me acuerdo que yo les decía. Y les decía, ¿a poco crees que Dios está contento con esto? ¿Y a poco crees que Dios está contento con aquello otro? ¿A poco crees que Dios está contento con esto? Dios está contento. Pero en nuestra cabecita andamos en otro nivel, en otro canal. Entonces necesitamos arrepentirnos de todas esas cosas que no están correctas. Y algunos se me acaban viendo y me acuerdo que otro decía, sí, y aparte de eso, hay que entender que Dios va a tener nuevas formas para poder hacer iglesia. Que no es esto lo que siempre ha sido, porque Dios quiere hacer otras cosas. Porque Dios quiere una iglesia viva.
Y yo le pido a Dios que podamos llegar a esa comprensión. Y le pido a Dios que podamos entrar en ese fluir nuevo, diferente, y donde nos podamos mezclar en eso que Dios quiere. Yo me acuerdo que, y lo voy a retomar otra vez, acerca de los devocionales, que hay que seguir transmitiéndolos y que usted va a estar participando. Pero yo me acuerdo que hubo gente que, no, hermano, yo no, que quién sabe qué. Y yo me quedé pensando, me dio mucha tristeza. ¿Cómo es posible que no? Una iglesia viva tiene que entrar todo el mundo. Una iglesia viva puede tener la capacidad de dar un mensaje de parte del Señor. El otro día una jovencita que es mi sobrina me decía, es que tengo que mandar el devocional, a transmitir un devocional y ya se me hizo tarde y estaba aquí. Y le dije, bueno, pues sube al tercer piso y allá hace el devocional. Mándalo, transmítelo. Una jovencita. Y eso tenemos que hacer todos. Tenemos que reestructurar eso, volverlo a reactivar, porque tenemos que hacer algo diferente, nuevo. Si no, ¿qué va a pasar? El evangelio tiene que seguir siendo predicado y le doy gracias a Dios por aquellos que nos ven a través de las redes. Qué bueno, qué buen alcance. Y gracias a Dios que yo veo cuántas reproducciones llevamos en Facebook y está muy bien, está muy bien. Yo le doy gracias a Dios por eso, pero hay algo más. ¿Están de acuerdo? Así que en este día yo quiero que oremos a Dios para que Él nos bendiga y nos ministre. ¿Por qué la inquietud? La inquietud que Dios ha impuesto en mi corazón es porque sé que Dios tiene algo nuevo, algo que está latente ahorita que va a explotar y no sé cómo va a ser. Y es bueno para la iglesia. Y es bueno para el reino principalmente. Porque a veces estamos pensando egoístamente que sea bueno para la iglesia, para la congregación. Y Dios está empezando en algo que va a ser bueno para su reino. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé la orientación, la guianza para poder entrar en ese fluir. Y también orar por las diferentes peticiones que tenemos aquí. Tenemos gente que se siguen contagiando y vamos a orar por ellos. Póngase de pie, mi hermano. Y le damos gracias a Dios a aquellos que nos han seguido hasta este momento a través de las redes sociales. Y les decimos que Dios los bendiga. Pero antes de cortar la transmisión, vamos a hacer esta oración, porque algunos están esperando también que oremos en este momento. Entonces vamos a orar para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Padre, primeramente entender que la iglesia, Señor, siempre ha sido una iglesia viva. Una iglesia, Padre Celestial, que nunca ha muerto. Porque tu palabra lo dice muy claro, Señor, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces, siempre la iglesia será una iglesia viva, una iglesia que nunca muera, una iglesia que siempre camine hacia adelante, Señor. Y Padre Celestial, en este día yo te pido, Padre, que me des gracia, dirección, Señor, sabiduría, para entender qué es lo que quieres hacer, Señor, como iglesia. ¿Qué quieres que hagamos, Señor, como iglesia? Hay muchas cosas por hacer, Padre, y no las hemos entendido. Danos sabiduría, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, mi Padre Celestial. Trae revelación a través del Espíritu Santo, Señor, para que nos enseñe todas las cosas que tenemos que hacer. Y Padre, levanta al lado de nosotros gente, hombres y mujeres, Señor, jóvenes y adultos, que quieran hacer tu obra, que quieran caminar contigo, mi Padre Celestial. Así que glorifícate y exáltate, mi Dios, mi Rey. Ven y llénanos de tu gracia, ven y llénanos de tu bendición, Padre Celestial, y guárdanos, Padre eterno, en el hueco de tu mano. Bendice a tu pueblo y a tus hijos, mi Dios. Bendícelos, Padre eterno. Así como la iglesia ha despertado a través del tiempo y a través de los años. Cuando la iglesia parece ser que se duerme y queda muy cauterizada, tú has traído siempre un sacudir, Padre, para que se levante un pueblo realmente que entienda tu corazón y entienda tu propósito, Señor. Y empiezas a hacer movimientos, Señor, grandes y poderosos
Y yo te pido, Padre, que nos des esa bendición de entenderlo. Estamos tan fijos, Señor, en las necesidades de cada día, en nuestras metas, nuestras aspiraciones, en el consumismo y en tantas cosas, Señor, que realmente no tienen nada que ver con el plan que tú tienes para nosotros. Así que guíanos y oriéntanos, Padre Celestial. Y así también ponemos delante de tu presencia, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a Diana, que está pasando por la cuestión del COVID, Señor, a Nati, a Mari, a los nietos de Mari, Padre eterno, todos como familia, obviamente, Señor, están con situaciones un poquito difíciles de salud, pero yo te pido, Padre eterno, que tú pongas tu mano de poder y de gracia y de bendición sobre de ellos. Padre, también te pido de una manera especial por mi hermana Miriam, Señor. Ella ayer me comunicaba que fue diagnosticada y salió positiva en el COVID. Yo te pido, Padre eterno, que tú la guardes, que tú la protejas. Padre, envía tu bendición para Miriam, Señor. Padre eterno, todos los malestares y toda la situación que ella tiene, Señor, sean erradicados en el nombre precioso de Jesús. Padre, yo te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté inundando su corazón ahora, en este momento, inundada de tu paz, de tu presencia, Señor. Padre, para que todo ese temor que es natural en cualquier persona que se contagia, sea erradicada de la vida de ella, Padre, porque tu perfecto amor echa fuera el temor. Así que, Padre, yo pongo en tus manos a Miriam, creyendo, Señor, que va a salir adelante en victoria, en bendición. Así que la pongo en sus manos y le doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. También, Padre, te pido por esta niña, Ana Emilia Martínez Rojas, Señor. Es una niñita de unos cuantos días de vida, Señor, pero está grave, Señor. Está muy mal, mi Dios, mi Rey, allí en la ciudad de Torreón. Y yo te pido, Padre eterno, que tú la bendigas, que tú bendigas a su papá, a su mamá, Señor. Ellos han estado esperando esta bebé por mucho tiempo, Señor. Ellos han vivido varios abortos, varios problemas de ese tipo, Señor. Y ahora que esta niña ha nacido, Señor, está gravemente enferma. Yo te pido, Padre eterno, que tú la bendigas, Señor. Ella está también solicitando sangre. Yo te pido que pongas donadores dispuestos, Señor, para que vayan y la bendigan. Y, Padre, en realidad cambie el entorno de esta niña. Padre, también te pido por Rodolfo Huerta Avilés. Él también tiene COVID, está muy grave en el hospital, Señor. La gente dice, los doctores dicen que sus pulmones no reaccionan, que el oxígeno directo no está haciendo lo que debe de ser. Padre, ten misericordia de él, Señor. Ten misericordia de él, Padre eterno, y bendícelo y levántalo de esa cama, Señor. Tú tienes poder para sanar, Señor, porque tienes poder para resucitarnos aún de muertos. Entonces tú tienes el poder para levantarlo sano. Ponle la mano, Señor, y levántalo. Una palabra tuya basta para sanarlo. Envíala, Padre Celestial, y sánalo en el nombre precioso de Jesús. Y, Padre, las peticiones que no tenemos ahorita aquí, Señor, yo te pido que los bendigas, Señor, a cada persona de la iglesia que está en necesidad económica, de salud, Señor, que tienen problemas, Señor. Manda de tu buen tesoro, manda de tu buena provisión, Señor. Manda la solución a sus problemas y haz una obra poderosa. Padre, te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso del Cordero. Bendiga y ministre. Y gracias por todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. A usted sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pues Dios nos bendiga a todos los que nos ven por las redes sociales. Nos despedimos de ustedes en este día. Y los que estamos aquí, vamos a orar, hermanos, por los diezmos, las ofrendas, para que Dios provea, para que Dios bendiga.